Es la materia de impuesto 5. Les vamos a hablar de delitos fiscales del artículo 92 al artículo 115, es su fundamento. Mi equipo está conformado por su servidora Marielena Bañuelos Gutiérrez, por Brigitte Guadalupe Flores Águila y por Jessica Cristal Valdés Jiménez. Como se los decía, los delitos fiscales, en ellos funge la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima, ya que pues en cada delito fiscal Hacienda es la que sale afectada porque no se le pagan los impuestos, y para que Hacienda pueda proceder legalmente tiene que llenar previamente una querella o que declare que el fisco ha sufrido o pudo haber sufrido un perjuicio. También puede ser que formule una declaración según sea el caso correspondiente. En dado caso de que de los delitos no sea ninguno de los anteriores mencionados, no sea necesario que formule ninguno de esos documentos, basta con que solamente haga la denuncia ante el Ministerio Público de los hechos ocurridos. Cuando la autoridad fiscal, en este caso Hacienda y Crédito Público, se da cuenta de un caso probable en el que puede ser un delito, tiene la obligación de hacer la notificación al Ministerio Público Federal, de notificarle la situación en la que está ocurriendo y darle las pruebas que tuviera en su caso, para que el ministerio pueda dar seguimiento. Hay delitos de los cuales ya están previstos por la ley y se pueden perseguir de oficio, pero para esto Hacienda uno necesita notificar y dar las pruebas de cierta situación. También los que salen responsables en los delitos pueden ser los que están de acuerdo para que se haga el delito, los que lo realizan, los que ayudan en mancuerna, o sea, de que ambos, uno hace una parte y otro hace otra para poder llegar a un delito, las personas que no lo hacen pero se sirven porque les da un beneficio que ese delito se haga, las personas que así como no queriendo, oye, si lo hicieras así y así y así, saben que es un delito y saben que se pueden dar cuenta las autoridades, pero sin embargo así como que encausan a las personas porque saben que ellos van a tener un beneficio. También las personas en este caso generalmente son abogados o contadores, de que llega un contribuyente y les pide un consejo de cómo disfrazar, maquillar o cómo reducir o evitar el pago de ciertos impuestos. Entonces les están pidiendo un consejo o pues sí, o sea, más que nada un consejo de la forma de cómo hacerlo, o simplemente pues lo hacen y se quedan de acuerdo, y la persona, aunque no lo haya hecho, pero lo aconsejó hacerlo al momento de un problema, ellos también tienen una gran responsabilidad porque también incurrieron en el delito, aunque ellos no lo hayan hecho. Entonces, porque ya tienen un trato así y así, y yo le puedo hacer así o puedo declarar cierto impuesto, entonces es parte de la responsabilidad. También van de lo mismo cuando esa plática se convierte ya en algo más formal, o sea, un convenio de que, ¿sabes qué? Tú hazle así, yo te doy, o me conviene así, que lo hagas, entonces yo te pago, a mí me conviene, y es como que un derivado, un beneficio.
Hay personas que se dan cuenta de un delito y no lo dicen. Esas personas a veces creen no tener la responsabilidad de decirlo porque ellos no estuvieron en el lugar o en el momento que se hizo el delito. Sin embargo, tienen una responsabilidad de encubrimiento, tal como lo dice. Es responsable de encubrimiento de delitos fiscales quien sin previo acuerdo o sin haber participado en él después de la ejecución del delito. Y es como les decía, ahí dice que con ánimo de lucro. Hay quienes se dan cuenta y de buena fe no lo dicen para no afectar a la persona, sin embargo están cayendo en delito de encubrir. Y hay quienes lo hacen con todo el dolo de que, ¿sabes qué? Pues yo ya vi que tienes tal y tal problema, entonces incurriste en este delito, ¿qué te parece si yo me callo? Pero ahí te va mi número de cuenta y me depositas algo, ¿no? O a lo mejor no el número de cuenta, pero pues sí en efectivo, y eso incurre en un delito de encubrimiento. Igual, si no es por dinero, también por ayudarle, a veces se llevan documentos, se llevan papeles, se llevan la evidencia que los está encubriendo para entorpecer una investigación, y eso es parte del delito. Si la persona que incurrió en un delito es un funcionario o es un empleado, aparte de la sanción que se le impone, aumentará de 3 a 6 años, según el delito que sea. Si son 10 años lo que tiene que cumplir en la cárcel, se le pueden aumentar de 3 a 6 años más, según el delito que sea, es el periodo que pueden aumentar. Cuando se trata de una tentativa de delitos, si no se cumplió el delito, no hay ninguna sanción. Si la tentativa del delito fue de que pues sí lo hizo, pero se arrepiente, la ley le otorga una tercera parte de la sanción, no la tiene que cumplir. Esto quiere decir que del 100% de la pena, nada más tiene que cumplir 2/3 partes de dicha sanción. Si no se cumplió, así como les decía, no hay ninguna sanción, a no ser que las primeras acciones, o sea, por un decir, empezó a querer hacer un fraude y no lo concluyó, pero sí afectó al principio ciertos documentos o ciertas acciones, y entonces sí se hace acreedor a una sanción, no del 100%, pero aún así pues sí tiene riesgo. Y en el caso de delito continuado, ahí la pena puede aumentarse de la mitad de lo que le dieron. Si por un decir cometió un delito y por él su sanción es de 10 años de cárcel, se le pueden agregar otros 5 años, por lo que cual en vez de 10 pagaría 15 años en la cárcel. Entonces pues sí, es mejor así como no meterse en problemas y respetar la ley. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar del artículo 100. Este artículo habla del derecho a la querella y a la declaratoria de perjuicio. Esto en un lapso de 5 años, a partir de la comisión de delito. Es muy importante saber que este plazo es continuo y jamás se va a interrumpir. En el artículo 101 habla sobre la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio sentenciado a los delitos fiscales. Será estrictamente necesario comprobar aquellos adeudos que están descubiertos o garantizados ante. En el artículo 102 habla de qué delitos se pueden imponer como contrabando. Bueno, cuando el contribuyente omita el pago
parcial o total de las contribuciones o cuotas de las mismas. Y sobre todo que estas cuotas tengan por lo menos un valor de 195.210 pesos. También otra de las formas que se determina que es un delito de contrabando es que no se tenga un permiso ante la autoridad competente. Y sobre todo sobre la importación y la exportación prohibida de todo tipo de mercancías. El artículo 103 habla sobre el delito de contrabando. ¿Cuándo se presume que este es un delito de contrabando? Bueno, cuando las mercancías extranjeras que entren al país no tengan documentación aduanera. Cuando entren en vehículos que estén fuera de la zona a la que es permitido el acceso. Cuando estas mercancías extranjeras entren en un tráfico de altura, o sea, en aviones, o que aterricen en un lugar no autorizado, o hasta en embarcaciones o en barco por mar, agua y tierra, y no tengan autorización, se puede presumir que es un delito de contrabando. Cuando el pago de las contribuciones o cuotas sean omitidas a partir de aquellas mercancías extranjeras. Cuando el monto del pedimento es muy bajo. En el artículo 104 habla que el delito de contrabando se sancionará con prisión. Bueno, ¿y cuánto es el tiempo que se le da dependiendo del tipo de delito que se ejecutó? Bueno, de 3 meses a 5 años si las contribuciones omitidas son de más de 1.300.000 pesos. De 3 a 9 años si las contribuciones exceden del mismo monto del 1.300.000, y de 3 a 9 años cuando estas mercancías haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal, que no tengan sus permisos respectivos. Si no es posible determinar el monto de las contribuciones, el motivo de contrabando que se trate, se requerirá un permiso de autorización de la autoridad competente. Artículo 101.5. Bueno, serán sancionadas con las penas de contrabando quien enajene, comercie, adquiere o tenga en su poder cualquier título de mercancía extranjera, cuando estas mercancías tengan tráfico prohibido, como les mencionaba, por mar, agua y tierra. Cuando aduanas retire del almacén general de depósito envases o recipientes que tengan bebidas alcohólicas y no acrediten las mismas bebidas, que no tengan sus documentos. Cuando el exportador o productor falsifique el origen de la mercancía. Cuando las autoridades detecten que su documentación que tiene el exportador sea falsa o sea alterada. Cuando se falsifique hasta el gafete de identificación, también se considera como penas de control. Bueno, en el artículo 106. Para efectos de este artículo son mercancías de uso personal todos aquellos alimentos, bebidas para consumo, ropa, objetos personales, joyas, cosméticos, medicamentos, aparatos médicos, de prótesis, para artículos domésticos de casa, habitación, electrodomésticos, que no sean más de los de la especie,
que la estancia legal en el país, las mercancías, bueno, aquí dice que la documentación aduanal exigida por la ley es a fuerza, o sea, no debes de comprobar tu mercancía, que estas las tengas debidamente conforme a la ley y que tengas todos tu cartaporte, que estos consten con todos los documentos requeridos por aduanas. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jessica Valdés. Y continuando con el tema del que les ha estado hablando mi compañera Elena y Brigitte, pues seguimos con los delitos fiscales. Yo les voy a hablar del artículo 108 al 115, en donde vamos a estar hablando de la defraudación fiscal. Y esto nos dice que la defraudación fiscal es para quien, con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de una contribución. Comprende indistintamente lo que son los pagos provisionales, los pagos definitivos o el impuesto del ejercicio. Las penas por las omisiones van del delito de defraudación, van de prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de la deuda no exceda de 1.734.280. Cuando este importe sea mayor, que esté entre 1.734.280, pero no exceda los 2.601.410 pesos, la pena será de 2 años a 5 años de prisión. Y nos vamos ahí hasta el castigo de prisión de 3 a 9 años cuando el monto sea mayor a los 2.601.410. Estas son las penas por las cuales estamos expuestos en caso de generar alguna omisión ante las autoridades fiscales. La reducción de la pena de hasta el 50% es cuando el monto de lo defraudado sea restituido de manera inmediata y en una sola exhibición. Esto quiere decir, pues, que depende del monto que sea lo que hayamos omitido, pues tendríamos que hacer el pago inmediato en una sola exhibición para que nuestra pena pueda reducir el 50%. Los delitos que están considerados calificados en la ley, en nuestro código fiscal, es el uso de documentos falsos, omitir reiteradamente la excepción de comprobantes de pago que las autoridades tengan como obligatorios, manifestar falsos datos para obtener por parte de las autoridades devoluciones no correspondientes, no contar con el sistema y los registros contables obligados, la omisión de los contribuyentes retenidos, recaudados o trasladados, manifestar datos falsos para realizar compensaciones de contribuciones no correspondientes, datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Estos son los delitos que están calificados en la ley. Tendrá el mismo efecto de las penas a quienes consignen las declaraciones que presenten para efectos fiscales devoluciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Quienes omitan enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo establecido por la ley, a quienes se beneficien sin derechos de subsidios o estímulos fiscales. Los delitos relacionados con los RFC se impondrán sanciones de 3 meses a 3 años de prisión a quienes omitan solicitar su suscripción o la de un tercero en el Registro Federal del Contribuyente por más de 1 año contando a partir de la fecha en que se debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro, aun en caso de que éste no lo haga.
quien rinda con falsedades al citado registro los datos, informes o avisos a quienes se encuentren obligados, a quienes usen intencionalmente más de una clave del registro federal del contribuyente, quien desocupe un local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambios en el domicilio al registro federal de contribuyentes y que no sea notificado. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Esto quiere decir que nosotros debemos de tener un solo sistema y pues todo debe estar impreso en nuestros libros con la misma información. No podemos tener un poquito aquí, un poquito allá, ni nada de eso, ya que pues todo esto está considerado como alguno de los fraudes. A quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, quien determine pérdidas con falsedad, a quienes sean responsables de omitir la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa, a quien se refiere el primer párrafo del artículo 214 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o quien presente de forma incompleta, por sí o por interpósita persona, divulgue o haga uso personal o indebido a través de cualquier medio de forma de la información confidencial en que afecte la posición competitiva proporcionada a terceros. Quien no cuente con controles volumétricos de gasolina, diésel, gas natural para la combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustiones automotrices según sea el caso. Se impondrán sanciones de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado para las autoridades fiscales que con prejuicio del fisco federal dispongan para sí o para otro del bien depositado, de sus productos, de las garantías de que cualquier crédito fiscal se hubiese constituido si el valor a lo dispuesto no exceda a los 155,120 pesos. Todo esto son considerados delitos fiscales, de los cuales pues nadie está, ahora sí que todos estamos expuestos a pasar por esto. Es mejor que se declare y se presente lo que realmente percibimos. Realmente si tenemos una pérdida, pues la tenemos que hacer enterada y tienen que ser con los datos reales, ya que pues actualmente tenemos muchas formas de que la ley nos se den cuenta si llegamos a omitir o a presentar información falsa. Todas estas penas de las que se les habló pues están marcadas en la ley. Yo les hablé del artículo 108 al 115. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Gracias y que tengan una buena noche. Saludos. Bonita noche.